a esta hora conectado con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, Alejandro? Muy interesante volver a conversar con usted porque de alguna manera hemos seguido los debates presidenciales con su análisis y nos permite ver si han mejorado, si han logrado entregarle la confianza a la ciudadanía de que estarán en buenas manos en los próximos 4 años. ¿Cuál es su opinión general de lo que vio ayer, Alejandro? Buenos días. Buenos días, muchas gracias nuevamente por invitarme a comentar los complejos avatares de la política argentina con ustedes. El debate fue más dinámico que el debate anterior, no solo porque había menos participantes, lo cual siempre dificulta cuando son muchos la dinámica, sino también por la modalidad misma que se estableció, que permitió más intercambios, que permitió más, diría, conversación entre los candidatos y permitió ver cosas que no habían sido o no habían tenido ocasión de ser percibidas por la ciudadanía. En ese sentido, creo que el debate sí agregó elementos para la toma de decisiones, aunque sabemos que no necesariamente los votantes se dejan influir por lo que ocurre en los debates. Mucha gente tiene su voto decidido, sus preferencias son emocionales y entonces no necesariamente toma la información que procede del debate como un complemento fundamental para tomar la decisión electoral. Muy interesante lo que usted señala. Pero claro, teniendo en cuenta que quizás también hay un número importante todavía de indecisos para los cuales el análisis de expertos es atractivo, me interesa centrarnos en esta parte que usted señala, en la que sí se agregaron elementos para una mejor toma de decisión. ¿Cuáles serían esos elementos que a su juicio develó el debate de anoche que no se había visto en los anteriores? El primero que señalaría, porque efectivamente hay muchos indecisos y hay muchos indecisos porque quitando algunos grupos muy pequeños que tienen preferencias muy intensas, la mayor parte de la ciudadanía está tomando una decisión por lo que podríamos decir lo menos malo, y esto es un sentimiento extendido. ¿Qué se agregó como información en el debate? Primero, se vio un Javier Milei al que Sergio Massa pudo manejar con mucha comodidad, aunque no logró lo que podríamos presumir que era una de sus intenciones, que fue provocar un desequilibrio emocional, exaltarlo, estimular respuestas violentas o agresivas por parte de Milei, uno de cuyos rasgos más preocupantes es la inestabilidad emocional presunta. Eso no lo consiguió, pero sí consiguió subordinar a Milei a sus decisiones, a su ritmo, a sus temas, impidiéndole llevar la agenda por delante. Parecía que el desafiante era Massa y el que defendía era Milei, cuando en verdad, objetivamente, Milei, como opositor al gobierno, es el que desafía y Massa se tenía que defender. Sin embargo, Milei no pudo plantear ninguno de los temas que hubieran dolido a Massa de tener que defenderse. Temas vinculados con las tasas de inflación, con los niveles de pobreza, con las dificultades de la economía para funcionar por falta de dólares con los cuales adquirir insumos en el exterior. Esto fue muy notable cuando la discusión sobre las relaciones internacionales le dio el privilegio a Massa de hacer sentir que él sabía cómo se hace el comercio internacional, cuando lo cierto es que Argentina está impedida objetivamente de tener comercio internacional en este momento. Hay falta de insumos para la industria, falta de insumos médicos, falta de acceso a bienes de primera necesidad importados, etc. Es decir, Massa pudo manejar la situación y se vio un Milei muy ignorante de el funcionamiento del Estado y del funcionamiento general de una sociedad más allá de algunos aspectos de su economía. ¿En qué área usted lo vio muy ignorante, como dice usted, en aspectos concretos del funcionamiento del Estado? Bueno, en temas de seguridad, que es uno de los aspectos en los que quiere fortalecerse Milei, dado que los niveles de inseguridad percibidos por la ciudadanía son muy altos,
no pudo enunciar una idea de política de seguridad consistente, una idea de política de seguridad clara, una idea de política de seguridad que pueda producir los resultados que la ciudadanía espera. En comercio internacional no pudo decir más que el comercio internacional es una cuestión entre privados que negocian entre sí, desconociendo que no existe posibilidad de tener comercio internacional fuera de los marcos regulatorios establecidos por los estados nacionales en términos de aranceles, en términos sanitarios, en términos de acuerdos comerciales, internacionales, claro, de comercio, etc. Desconoció francamente la importancia del rol de los estados en la articulación internacional de los países. Entonces mostró algunos flancos débiles que Massa no dejó de poner en evidencia, preguntándole cosas que para alguien que pretende conducir el Estado deberían ser muy sencillas de responder. Le preguntó por el significado de una sigla que designa el procedimiento por el cual los expedientes se mueven adentro del Estado argentino. Y Massa no conocía la sigla. Milei no conocía la sigla. Quiero decir... Las policías también, cuando habla de las policías federales. Efectivamente, confunde fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, niveles jurisdiccionales de responsabilidad, etc. Alejandro, ¿por qué cree usted que sucede eso? ¿Por qué cree que Massa, teniendo mucho más flancos abiertos, es capaz de arrinconar versus Milei teniendo la posibilidad de preguntar? Ideas como la altísima inflación termina lanzándolas en eslóganes por segundo, pero sin poder construir un relato que arrincone a Massa. Se lo pregunto para que lo piense y lo conteste después de que revisemos algunas de las imágenes que nos deja el debate ayer de los candidatos presidenciales a la Argentina. La verdad que, digo, no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todos los días parece que te superás. Te escribió Macri, él. No me escribió Macri. Mira, te voy a decir algo. Una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que mientras que yo pienso en un país que piensa exportarle a 8.000 millones de seres humanos, vos pensás en un mercado interno bien cerradito para poder hacer negocios con tus amigos. ¿Cómo le vas a exportar a 8.000 millones de personas si no querés comerciar con China, con Brasil y con India? De vuelta, deja de mentir. Dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. A diferencia tuya, yo no creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos. La establecen los Estados, el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios, el régimen de cupos, lo establecen los Estados. No conoces el Estado y eso es mucho más. Tenemos un problemita ahí con el audio del video, pero básicamente en ese momento se establecía precisamente lo que usted señalaba, ¿no es cierto? El desconocimiento de que los negocios a nivel y el comercio internacional se rige efectivamente a través de los tratados entre los estados, las relaciones arancelarias y una serie de cosas que indican, entre otras, como usted señalaba, que Milei parecía carecer de conocimiento sobre el funcionamiento del Estado. Pero yo le dejé una pregunta planteada y que tiene que ver, ¿por qué cree que finalmente, y estoy revisando distintos medios argentinos de distintos, o que uno pudiera relacionar con distintos sectores ideológicos, políticos, editoriales? Clarín dice que Sergio Massa sacó ventaja, que hubo pocas propuestas de ambos lados, pero que efectivamente el actual ministro de Economía sacó ventaja especialmente por el pasivo rol del economista que no le recordó casi nunca la fuerte crisis de gobierno que tiene. La Nación también dice fue Sergio Massa quien pareció sacar ventaja de un enfrentamiento que fue más que dialéctico. Milei, lejos de lucirse, acorralado. Página 12 habla del león domado. El Libertario se mostró dubitativo en temas como la dolarización, los subsidios y el rol del Banco Central. Perfil dice Massa es más pillo que Milei, pero además se preparó mejor. Milei se mostró en ese pasaje desorientado, con sus emociones al límite del control, en fin. Vemos entonces distintos medios argentinos que coinciden con lo que usted señala. Le preguntaba yo, ¿a qué cree que se debió esa performance finalmente? Yo creo que hay dos razones. La primera,
Massa ha hecho su vida dentro del Estado argentino, en Estado nacional, provincial y municipal, en roles administrativos y políticos, como alto funcionario del gobierno nacional en diferentes oportunidades y como opositor y desafiante del gobierno nacional, curiosamente de la misma coalición que hoy integra en otras oportunidades. Ha sido 2 veces candidato presidencial, ha sido varias veces ministro, jefe de gabinete, ha sido intendente, alcalde de una ciudad de la periferia de la capital federal, tiene una experiencia hecha a lo largo de 25 años de actividad en el sector público. Esto es indudable. Hay una profesionalización del político, una profesionalización de quien tiene una carrera hecha en la función pública que Milei, de la que Milei carece. Milei ha trabajado como consultor en el sector privado, es decir, tampoco tiene un gran conocimiento de lo que llamaríamos la economía real que tiene un economista del mundo industrial, del mundo de la producción, etc. Ha participado intensamente en medios periodísticos como comentarista, en muchas ocasiones de un modo histriónico, pero carece del conocimiento del Estado. Solo hace 2 años es diputado nacional. Pero además de la experiencia y la profesionalización, yo diría, hay rasgos de carácter. Massa, sin duda, tiene características, diría, de una personalidad muy cínica, de una personalidad muy plástica, de una personalidad que sabe adaptarse a las expectativas del momento y de sus audiencias para obtener aquello que desea obtener. Massa ha sido, como decía, un fuerte opositor al gobierno de Cristina Kirchner, ha denunciado con palabras muy gruesas las prácticas corruptas del kirchnerismo, se ha ido del kirchnerismo y ha regresado como funcionario de ese mismo gobierno, no vacila en cambiar sus puntos de vista para poder ascender en su carrera política, tiene una ambición de poder y una idea del poder muy voluminosa, muy clara, muy agresiva. Milei, por el contrario, es una persona, yo diría, de una inteligencia profunda en un campo limitado. Milei sabe de algunos aspectos de la vida económica, pero tiene una estructura de personalidad muy rígida, es muy dogmático, tiene una visión del mundo, diría, casi religiosa. Él quiere evangelizar en sus ideas, él quiere hacer una revolución, no reformas, una revolución, diría, en el sentido más clásico, cambiar un régimen por otro, cambiar el modo de ver el mundo por otro modo de ver el mundo. Milei cuestiona las bases de, lo diría de este modo, del proyecto civilizatorio que hemos venido compartiendo, ¿no? Un proyecto civilizatorio quiere decir una idea de cómo vivir en comunidad, cierta idea de solidaridad, de justicia, que exige instituciones, por ejemplo el Estado, para equilibrar las diferencias entre individuos, que exige regulaciones para que las asimetrías de poder no sancionen a los más débiles. Milei cree que solo el mercado ordena a la sociedad y quiere evangelizar a la Argentina en ese sentido, y por tanto tiene poca plasticidad para entender problemas que se apartan de su campo mental. No sabe de educación y no cree que deba saber educación, no sabe de salud y no cree que deba saber de salud, y no cree que deba saber no porque piensa delegar en quienes saben, sino porque confía en que el mercado va a atribuir los recursos del modo más adecuado, y en consecuencia la educación va a ser mejor si el mercado decide cómo funciona. Claro, y eso también de alguna manera desconoce incluso la experiencia y el rol que tiene el Estado en, por ejemplo, las economías más liberales. Cuando él menciona las economías más liberales son las más exitosas, los países más desarrollados o con mayor bienestar para la población, son quienes no tienen Estado, no tienen un rol del Estado. También de alguna manera desconoce cuáles son los roles del Estado en esos ámbitos, y ahí entiendo a lo que usted se refiere como con una idea fija.
Lo que a mí me preocupa, Alejandro, y con esto cerramos, no sé si en un par de palabras usted puede dar una definición, es que quienes están indecisos, habiéndole escuchado a usted los contras de lo que cada uno tiene, tampoco sabrían elegir entre cuál es el mal menor en este momento. Entonces, no sé si usted quiere cerrar con alguna frase orientadora, sin tratar de incidir en un voto que tiene que ser libre e informado, pero ¿cuál sería para usted entonces el mal menor? Mire, sin tratar de incidir es muy difícil, pero voy a dar una opinión aclarando que es mi opinión y que cada uno tiene absoluta independencia para tomar la suya con el mejor criterio y la mejor información a la que pueda acceder. Yo, como habrá resultado evidente, no tengo ningún aprecio ni afinidad, ni ideológica, ni de prácticas políticas con Massa, pero creo que Massa pertenece a una familia política en la que estamos de algún modo la mayoría de las sociedades en América Latina y diría en Occidente. Una familia política de democracia, de tolerancia, en la que el Estado tiene un rol que no queremos que avance sobre las libertades individuales, pero que no queremos que resigne en términos de creación de oportunidades y de búsqueda de equilibrios. Milei, por el contrario, pertenece a una familia política que cuestiona algunos de los fundamentos de lo que para mí es una buena vida en común. Una familia política que está integrada por los sectores más radicalizados del mundo contemporáneo: Bolsonaro, Trump, Vox, Orbán, etc. Yo creo que tenemos que hacer serias reformas en la Argentina. No creo que Massa sea la persona que va a llevar adelante esas reformas. Creo que es un defensor del statu quo, pero creo que Milei tiene un programa de destrucción que no va a conducir a ningún buen destino. Me parece que es la prudencia, como indica la sabiduría clásica, la que debe primar, y la prudencia supone tomar decisiones que no impliquen las disrupciones radicales que conducen a horizontes de los que no sería fácil regresar. Muchas gracias, Alejandro Katz, ensayista, escritor, analista político, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día. No está fácil la situación presidencial argentina en este momento.